Gracias, Laura. Gracias, Salvador. Y hoy es jueves del doctor Jorge Castañeda. ¿Qué mejor día que hoy? Profesor de la Universidad de Nueva York, ex secretario de Relaciones Exteriores. Cuando Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo te va? Gusto saludarte. Igualmente, pues qué bueno que tocó hoy en jueves esto que veo yo como una grave crisis entre el gobierno de Estados Unidos y el de México con el tema de la caravana migrante y la amenaza, lo que tú habías dicho hace tiempo del tercer país y de la frontera, y la amenaza de Trump de que si pasan los migrantes centroamericanos, él va a ordenar de inmediato militarizar toda su frontera con México para que no entren allá. Bueno, Joaquín, ya ha hecho esta amenaza, ya la ha pronunciado antes, lo hizo en abril de este año, y es algo que no necesariamente hay que tomar al pie de la letra, sobre todo a menos de 3 semanas de unas elecciones que pueden resultar ser absolutamente decisivas, no para Trump en lo político, sino para Trump incluso en lo personal. Eso hay que medir siempre con Trump cuánto de lo que dice es real y cuánto es cuento. Lo que sí es un hecho es que esta caravana hondureña llega a la frontera sur de México, Joaquín, en un momento en que el número de migrantes centroamericanos que están llegando a Estados Unidos vía México ha alcanzado los niveles más altos de tiempos recientes, de épocas recientes. El mes de septiembre vio darse más de 36,000 detenciones de centroamericanos en la frontera. Es la cifra mensual más alta de la historia. Esto es lo que es en ese contexto que llega la caravana, y es obviamente, Joaquín, en ese contexto que llega mañana el secretario de Estado Mike Pompeo a México en lo que podríamos llamar pues una visita de emergencia para presionar, creo que es la palabra correcta, Joaquín, presionar al gobierno saliente de México, pero obviamente también al gobierno entrante de México, no solo en torno a la caravana, que es el tema más álgido el día de hoy, pero en torno al tema más amplio de detener a los centroamericanos o bien en la frontera sur de México, o bien en dentro del territorio mexicano, o bien en la frontera norte nuestra con Estados Unidos. Y pues sí es, podríamos llamarle, Joaquín, la primera crisis diplomática importante de Andrés Manuel López Obrador, porque sí le toca a él. Sí, es muy interesante esto, lo que está diciendo, y tú ya habías mencionado esto varias veces, Jorge, aquí jueves a jueves, y hoy estamos viendo pues la prueba del ácido, de lo que habías advertido, que hoy ya está en el terreno, exactamente en el terreno de los hechos. Pues sí, Joaquín, Washington viene presionando a México desde hace 6 o 7 meses, parece. No tenemos una información completa, pero por filtraciones a los medios norteamericanos principalmente, nos vienen presionando en 3 ámbitos. El primero es el llamado acuerdo de tercer país seguro, es decir, que estos hondureños, si entran a México y dicen que quieren ir a Estados Unidos a pedir asilo, pues México se vería obligado a decirles no, pide tu asilo aquí y yo te lo doy o no te lo doy, pero Estados Unidos no está obligado ya a recibir ni siquiera la solicitud de asilo, porque México sería considerado como un país seguro. ¿Seguro para qué? No entiendo muy bien, Joaquín. Pues si no entiendes tú eso, pues no. Si tú no entiendes eso, ni yo ni nadie. O sea, a ver, si México no es un país seguro para los mexicanos, pues no veo cómo lo sería para los hondureños. Y así como que sea un país que podamos decir, digamos, es el equivalente de Austria y de Alemania. Los sirios que llegan a Austria les dicen los alemanes, pide tu asilo allá porque pues es un país seguro. Y no, pero es que yo quiero ir a Alemania. Pues sí, pero te quedas en Austria porque ahí estás. Pues en efecto se podría decir
que Austria es un país tan seguro como Alemania. No sé si se pueda decir lo mismo de México en relación a Estados Unidos, pero ese es un, digamos, el ámbito de presión. El segundo es que nos han estado presionando que recibamos lo que es una cantidad de dinero irrisoria, Joaquín, $20 millones, pero con algo se empieza, para deportar, que México deporte a lo que el gobierno de México en privado llama extracontinentales, es decir, gente de la India, de África, del Congo, de algunas otras partes, cuya deportación en efecto es muy cara, porque hay que mandarlos a la India y pues no pueden irse nadando. O los norteamericanos dicen no se hagan guajes los mexicanos, es para deportar a centroamericanos, porque México a veces se queja con algo de razón, y por qué vamos a asumir nosotros el costo de mandar un hondureño que nos devuelven los norteamericanos, de mandarlo nosotros a Tegucigalpa. Y en tercer lugar, Joaquín, pues lo que ha dicho Trump ayer y hoy, que México detenga las caravanas en la frontera sur. Lo dice, no hay sobre advertencia, no hay engaño, lo dice muy claramente. Y bueno, pues ya esta vez sí va a ser difícil evitar una definición, por más de que López Obrador diga por un lado que les va a dar visas y trabajos y se esperan hasta el 1 de diciembre, y por el otro Peña Nieto y Videgaray dicen que van a tener que cumplir con los trámites. Bueno, pues cumplir con los trámites en México, pues hay una de dos, o son trámites a la mexicana y no importa, o son trámites creados para negar la entrada. Todos lo sabemos, y pues no sé cuál vaya a ser, pero pues parece que pueden llegar a sumar hasta 4,000 migrantes entre Tapachula y Suchiate, ¿no, Joaquín? Sí, pero esto, mira, en cuanto empiecen a entrar, dijo el Instituto Nacional de Migración que atenderían de 100 por la capacidad, sí, de 100 a 100 diarios, pero en cuanto entren los primeros 100 y se empieza a correr la voz por el istmo centroamericano, esto se va a multiplicar, va a tener un crecimiento desmesurado, fuera de todo control. Mira, y es muy posible, Joaquín, en estas cosas no hay que descartar ninguna teoría del complot. No. Es muy posible, Joaquín, que esto sea algo detonado en Honduras, en San Pedro Sula en particular, por los polleros o por sectores de oposición al gobierno de Honduras, o por gente muy bien intencionada, sacerdotes, activistas, defensores de los derechos humanos en Honduras, que dicen, bueno, vamos a ver por qué no le medimos el agua a los camotes con López Obrador, a ver si es cierto que va a dejar de entrar a la gente, vamos a ver. Y entonces pues organizan esta caravana para que de alguna manera pues se pueda ver si en efecto Andrés Manuel López Obrador va a tener una postura distinta a la de Peña Nieto, si va a ser la misma que la de Peña Nieto de los últimos meses, que ha sido muy hospitalaria en los hechos, digámoslo así, o la misma que Peña Nieto en el 14, cuando Obama le pidió que cerrara la frontera sur y en efecto la trató de sellar. Ahora, lo que está claro es que quien entre, un porcentaje muy reducido de los que entren se van a quedar en México. Ya aquí su destino, su misión, su objetivo es cruzar a Estados Unidos. Ese es indudablemente su objetivo. Puede ser que no lo logren, es decir, que al llegar a la frontera norte ni siquiera les permitan acercarse al punto de cruce. El problema, Joaquín, como ya hemos visto con otras caravanas y con muchísima gente, es que una vez que llegan al puente, si cruzan y piden asilo, de alguna manera Estados Unidos está obligado a darles audiencia y a detenerlos en centros de detención con las familias unidas, sí, por lo menos 20 días, hasta que se determine qué va a suceder.
Y eso quiere decir que si ya están dentro de Estados Unidos, ya entraron en el engranaje del sistema de justicia norteamericano, que por muy autoritario, racista y todo lo que tú quieras que sea, lo es, de todas maneras sí da ciertas garantías, y esas garantías pues se han convertido en tiempos recientes en la posibilidad de permanecer en Estados Unidos. Luis Videgaray, el canciller, está en la ONU, va a pedir el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, ¿sí? Y dice, lo presenta hoy, igual ya lo presentó. Dice que esta medida tiene como objeto contribuir a una solución de carácter humanitario, apegada al marco legal, respetuosa de los derechos humanos, transparente y con el concurso de la comunidad internacional a través de las instancias correspondientes de la ONU. Asimismo, dice, esta medida busca garantizar la seguridad e integridad de los migrantes, particularmente la de los menores de edad, los adultos mayores y las mujeres, y evitar que las personas sean engañadas por organizaciones criminales internacionales dedicadas al tráfico de personas que ponen en peligro sus vidas. Dígame, me parece una buena iniciativa de Videgaray, pero no necesariamente tendrá una repercusión inmediata. ACNUR está presente en México desde hace años, tiene gente en Chiapas, hacen un trabajo muy abnegado, muy altruista, lo hacen en general muy bien, pero con recursos muy limitados. No están en condiciones por ahora de administrar este flujo, y tampoco hay condiciones para que de la noche a la mañana despachen contingentes de funcionarios de ACNUR a la frontera sur de México. Me parece bien la iniciativa de Videgaray, pero insisto, no es inmediata. Y sobre todo, Joaquín, lo que no sabemos es si Trump tiene razón al decir, a ver, si no jalan conmigo en esto, les niego su tratado, como acaba de decir en su tweet. Así es esta mañana. Bueno, no sabemos, o tú y yo por lo menos, o yo por lo menos no sé, no sé tú, si hubo un entendimiento entre México y Estados Unidos en torno al tratado sobre estos asuntos migratorios, y por cierto también de drogas, pero eso ya lo hablaremos otro día. Sí. Si hay o no un entendimiento paralelo, tácito, explícito, secreto, no tan secreto, qué sé yo, no lo sabemos. Si sí lo hay, pues Trump tiene algo de razón. A ver, yo les di su tratado, ustedes tenían prisa, a ustedes les importaba más que a mí, francamente por mí me salía ya. Me insistieron, les dije que sí, pero a cambio de que me ayuden en el tema migratorio, y lo dijo Trump en su conferencia de prensa del 1 de octubre. Sí. No es la primera vez que lo dice. Bueno, pues este es el momento en que pide ayuda a Trump. No dejen entrar a los hondureños, pues que Videgaray los deje entrar vía ACNUR o vía INAMI o como sea, pues no es cumplir con lo que Trump está diciendo o insinuando que es un acuerdo. No nos consta que haya tal acuerdo, pero tampoco estoy yo dispuesto a descartar que sí exista. En fin, pues vamos a ver, Jorge, que es muy interesante la visita de Pompeo que llega esta noche, y a ver qué pasa mañana. Yo te mando un abrazo. Un fuerte abrazo, Joaquín. Que estés muy bien, el doctor Jorge Castañeda, profesor de la Universidad de Nueva York, exsecretario de Relaciones Exteriores. Cuando hablo de Pompeo es Mike Pompeo, el secretario de Estado norteamericano, que llega esta tarde-noche a México. Voy a unos anuncios y después de los anuncios